Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si me escuchan. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexander Manay, responsable de Perú y Ecuador para la parte de detección de incendio. Por favor, ¿podrían colocar en el chat de la derecha si me logran escuchar, por favor, para poder dar inicio ya de la sesión? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Me gustaría saber, por favor, si me escuchan, para poder dar inicio ya a la presentación de Digicorp como socio estratégico, para presentarme yo y luego ya iniciar la presentación del portafolio, ¿no? ¿Me están escuchando? Excelente, Ronald. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero empezar agradeciendo la asistencia de todos ustedes. Todos los que estamos en este rubro, es un rubro de salvar vidas. Quiero felicitarlos a todos. Es un rubro bastante interesante. Es muy interesante a comparación de otras líneas de seguridad electrónica como CCTV, la parte de control de accesos, la parte de intrusión. Dentro de seguridad electrónica, la detección de incendio es un sistema normado, es un sistema enfocado en salvar vidas, es un sistema muy interesante, y a todos los que están participando y están en esta línea de negocio los felicito realmente, porque yo considero que dentro de seguridad electrónica, detección de incendios es la punta de lanza, ¿no? Es el sistema más importante y es un sistema también al mismo tiempo bastante delicado. Bueno, allí tienen mi tarjeta de comunicación, mi tarjeta de presentación. Yo soy Alexander Manay, tengo ya casi 4 años dentro de Honeywell. Soy responsable del 100% de las operaciones para Perú y el 100% de las operaciones para Ecuador, exclusivamente en la línea de detección de incendios. Nosotros le llamamos, como ven en mi tarjeta, Honeywell Fire. Entonces, ya Digicorp es nuestro socio estratégico de hace muchos años y la idea de esta charla es presentar el portafolio y generar una penetración de mercado con esta línea bastante interesante llamada Farlight. Entonces aquí vamos a iniciar la presentación. Vamos a ir hasta la primera diapositiva. Entonces allí le damos presentar y vamos a ver. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna consulta. Lo que vamos a hacer es, el día de hoy, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo voy a ir desarrollando capítulo por capítulo, por así llamarlo, y cuando vea las preguntas, las voy a responder. La intención es no perder el hilo. La idea es responder las preguntas en el proceso de que se va desarrollando la presentación para entender dónde se dio la consulta. Los temas que vamos a ver el día de hoy es ver técnicamente en qué consiste nuestro producto, qué es lo que solicita la norma y por qué tenemos esas características, diferencias competitivas de nuestra línea de negocio con respecto a otros fabricantes. No lo voy a mencionar, pero voy a indicar qué factores fuertes tenemos o cuáles son nuestras fortalezas con respecto a la competencia, y voy a tratar de resolver todas las consultas que ustedes puedan tener. Bueno, empezamos entonces. Allí está, esas son todas las líneas de negocio que nosotros tenemos y el origen, ¿no? Cuando nosotros vemos a Fire Americas, estamos viendo un portafolio de paneles que viene exclusivamente de Estados Unidos, se fabrica en Estados Unidos, por lo tanto, tiene una ventaja competitiva
de que nosotros como fabricantes, si tú vas al manual de Farlight o al manual de Fahrenheit o al manual de Silent Knight, que son las líneas que representa Digicore, en el mismo manual vas a encontrar las políticas de garantías. Y nosotros como fabricantes, fabricamos en Estados Unidos, por lo tanto confiamos en nuestro producto y brindamos 3 años de garantía de nuestro portafolio. ¿Qué quiere decir? Si tú compras un panel Farlight, compras tus detectores, tus módulos, las estaciones manuales, las sirenas Strobo, y algún elemento de tu sistema de detección de incendio falla, independientemente si ya tiene 1 año o 2 años, antes de los 3 años se malogra cualquier elemento, nosotros como fabricantes te reponemos, ¿no? Evidentemente tenemos algunos pasos a seguir para asegurarnos de que es una falla de fábrica, y si realmente cualquier elemento, desde el panel, las baterías, los detectores, los módulos, las sirenas Strobo, las estaciones manuales, que son los elementos típicos en un sistema de detección de incendio, cualquiera de ellos se malogra, en un periodo antes de los 3 años, nosotros vamos, por política de garantía, vamos a retornarte el producto sin ningún costo. Entonces, eso es porque nosotros confiamos en nuestro portafolio. Cuando hablamos ya de Fire EMEA, estamos hablando de que Honeywell, como una empresa americana, una empresa importante, decidió crecer a través de adquisiciones. Entonces, tenemos fábricas en China, tenemos fábricas en la India. Entonces, Fire America hace esa referencia, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos un portafolio PABA. PABA es de Public Address. Estamos hablando ya de perifoneo, de megafonía o sonido ambiental. Y cuando hablamos de BA, estamos hablando de audio evacuación. Entonces, es bastante interesante porque, por ejemplo, si compramos un panel Farlight y en algún momento en un mini market quieres tener la parte de audio evacuación o en un pequeño almacén o en un pequeño hotel, ya tienes la parte de detección de incendio, pero tienes megafonía y quieres aprovechar esta megafonía para poder hacer audio evacuación, puedes comprar un controlador PABA nuestro. Tenemos una línea llamada Intevio y tenemos una línea llamada X618. En algún momento ya explayaré un poco más sobre el tema, pero la idea general, ¿cuál es? Que ese sembrado de parlantes de sonido ambiental que tú tienes, los podrías aprovechar para la parte de detección de incendios o la parte de notificación. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la NFPA 72, la NFPA 72 me indica que yo tengo que dar 2 ciclos de notificación y un ciclo de audio evacuación. Por eso la norma también es muy exigente. Cuando hablamos solamente de detección y notificación, o sea, cuando notificamos con sirenas Strobo, las baterías que alberga el panel tiene que durar esas baterías, ¿no? En condiciones normales por 24 horas. Si está en condición de alarma, las baterías deberían ser dimensionadas de tal manera que tendrían que durar de manera coloquial 5 minutos. En emergencia, 5 minutos. Pero cuando ya hablamos de un sistema que tiene detección, que tiene notificación y audio evacuación, ya la norma cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de 2 ciclos de notificación y uno de audio evacuación. Por lo tanto, las baterías tienen que ser dimensionadas de tal manera que en unas condiciones normales va a poder trabajar en 24 horas y en una condición de emergencia tiene que ser dimensionadas las baterías para soportar 15 minutos. Entonces, es un tema bastante interesante. Nosotros cumplimos a cabalidad la NFPA 72 como fabricantes y lo garantizamos con nuestro certificado UL, ¿no? Si tú ingresas a UL vas a ver que todos los elementos de Farlight están certificados por UL. Ya cuando hablamos de detección de incendio avanzada, entramos a un mundo bastante interesante. Aquí tenemos equipos VESDA y aquí tenemos equipos OSI. Cuando hablamos de VESDA, ya estamos hablando de las etapas del fuego, ¿no?
Ustedes saben de que el fuego está compuesto por 3 elementos, en realidad por 4, por la reacción en cadena. Estamos hablando del material combustible, de altas temperaturas, del oxígeno que está en abundancia en el ambiente, y estos 3 al reaccionar generan una reacción en cadena. Estamos hablando del tetraedro del fuego. Entonces, para hablar de una etapa incipiente, tenemos que estar hablando de humo no visible. O sea, yo tengo la posibilidad de detectar el humo cuando no es visible, o en otras palabras, cuando las partículas de carbono son menores a 0.3 micrones, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer con VESDA. ¿Dónde está típicamente instalado VESDA? En data centers. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo real, también lo tenemos en Colchones Paraíso. No sé si ustedes se recuerdan o no, pero más o menos hace 5 años atrás Colchones Paraíso se incendió y necesita hacer una detección antes de que el humo sea visible, porque tiene algodón, tiene espuma, son fabricantes de colchones, ¿no? Entonces, y siempre está desprendiendo partículas de algodón. ¿Se puede utilizar aspiración temprana? Sí. Este equipo viene con un filtro de 20 micrones, pero puedes ponerle un filtro externo para poder retener allí las partículas más grandes, esas partículas de algodón, que yo no quiero, no me van a ayudar a detectar y van a dañar el filtro interno, pero sí lo puedo utilizar. Entonces ya cuando hablamos de detección de incendio, de la etapa temprana, ya hablamos del tetraedro del fuego, de la etapa, la etapa temprana, la etapa latente, la etapa de altas temperaturas, la flashover. Entonces, pero cuando hablamos de detección de incendio por aspiración, estamos hablando más allá de la protección de la vida. Estamos hablando, por ejemplo, en Paraíso, de la continuidad de mi operación. Estoy cuidando mi activo. Entonces es bastante interesante. También es un tema donde yo o mi compañero responsable de esta línea se puede explayar y puede dar una charla completa del tema. Aquí tenemos un OSIT. Un OSIT ya viene a reemplazar un fotobin. Los fotobin nuestros de System Sensor o los fotobins que vas a encontrar en el mercado son emisores o receptores o ambos a la vez con un espejo al otro extremo, a máximo una longitud de 100 metros, pero tienen muchas alteraciones o muchas fallas o falsos, o tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque es una luz infrarroja que se va a atenuar ante la presencia del polvo, se va a bloquear por escaleras, por montacargas, porque normalmente las personas que trabajan en un almacén desconocen de detección de incendio. Entonces, Extralis, que fue una fábrica más o menos hace 5 o 6 años atrás adquirida por Honeywell, desarrolló una solución dual, una solución que no solamente manejaba una señal infrarroja, sino una señal que manejaba una señal ultravioleta, o sea, es dual. ¿Y qué ventajas tiene? Que en el receptor tiene un microprocesador que va a tener grabada la información de los patrones del humo, de los patrones del polvo, del bloqueo de la señal. Entonces, al tener grabado estos patrones, va a limitar las falsas alarmas y en condiciones de problema, porque alguien bloqueó la escalera, yo podría indicarle a mi panel, a mi panel de incendio, por ejemplo, que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, si se bloquea la señal por un periodo no mayor de 120 segundos, que es lo que la norma me permite, son condiciones normales, son condiciones de trabajo, que no tengo que ir a ver qué ha generado el problema en el detector, ¿no? Entonces es bastante interesante y estamos hablando ya de detección avanzada por aspiración temprana y estamos hablando de detección avanzada dual, ¿no? Pero este trabaja en la etapa incipiente, el VESDA, y el OSIT trabaja en la etapa latente. No deja de ser un equipo diseñado para la segunda etapa del fuego. Y aquí, lo último ya, nosotros en octubre del 2017 adquirimos una planta llamada Scame Sistemi en Italia,
Es una planta que desarrolla un panel de incendio con capacidades de PLC, con capacidades de detección, con capacidades de notificación, audio evacuación, extinción, detección temprana, pero lo más interesante es de que puede ser colocado en un gabinete para zonas con riesgo de explosión y cuenta con certificación SIL 2, SIL 3. En palabras simples, SIL 2, redundancia en CPUs, y si yo quiero un SIL 3, tendría que tener un rack de entradas y salidas y tendría que tener otro rack con las mismas entradas y las mismas salidas. Entonces, es una solución bastante interesante, muy enfocada para oil and gas y mineras, petroquímicas, generadoras de energía, ¿no? Que no se pueden dar el lujo de poder detener un proceso. Entonces, eso es una presentación rápida de las procedencias de nuestro portafolio, de algunas características que pueden, de nuestros productos, y muchos de ellos pueden ser adquiridos a través de Digicorp. Por ejemplo, Vesda, PABA, OSIT, la parte de Industrial Fire, ¿no? Con certificación SIL 2, SIL 3, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Farlight, que es una solución bastante interesante, es una solución exclusivamente de detección y notificación. Entonces, Farlight, como decíamos, Farlight es un panel de detección y que hace notificación. Entonces está bien. ¿Por qué? Porque es lo que me exige la norma, ¿no? ¿Qué me exige la norma? Tener alimentación primaria, comercial, que es de 220 en Perú, tener alimentación secundaria, que son el par de baterías que van dentro de mi gabinete, y detectores de entrada, que son, si es manual, es la estación manual, si son automáticos, tenemos el detector de temperatura, fotoeléctrico y temperatura, de monóxido de carbono, las diferentes variedades que tenemos, ¿no? Y las salidas de la parte de notificación, estamos hablando de sirenas strobo. Eso es lo que hace Farlight. Pero si yo quisiera realizar la función de descarga, ya tendríamos que hablar de dos paneles diferentes, paneles externos, que podrían trabajar en conjunto con los paneles de detección. Estamos hablando del MRP 2001 y el MRP 2002. Cuando hablamos de agentes limpios, estamos hablando del MRP 2002, y cuando hablamos de diluvio, estamos hablando del MRP 2001. Entonces, cuando hablamos de agentes limpios, eso inmediatamente nos hace referencia a los agentes limpios de los data centers. Entonces, yo podría tener un panel pequeño de detección y podría tener un panel de descarga y hacerlos trabajar en conjunto. Sin embargo, si seguimos viendo las características de este panel, veo que tiene 6 zonas convencionales, que quiere decir que yo le puedo colocar algunos detectores de detección convencionales que no son tan interesantes para una solución de data centers, porque es un lugar crítico, entonces no lo recomiendo trabajar con zonas convencionales. Tiene 4 circuitos NACS, y en este caso yo no voy a utilizar los circuitos NACS, voy a utilizar los circuitos de descarga. Tiene 3 redes programables y las salidas, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Colocar un panel de detección. Ya vamos a ver las características de los paneles que tenemos. Y en conjunto, si tengo descarga, podría relacionar este panel de descarga a mi panel de detección, ¿no? ¿Por qué? Porque mi panel de detección va a ser un panel direccionable. Entonces, pero quería que sepan que sí tenemos dos modelos. Si es de diluvio, el MRP 2001, y si es de agente limpio, el MRP 2002. Entonces, allí unas características comparativas bastante rápidas, donde, por ejemplo, lo que a mí me interesa es que tengo aquí baterías, o el gabinete me permite albergar baterías de 7 ampere-hora a 26 ampere-hora. Entonces, si por alguna razón extraña tú requieres de que las baterías sean 50 ampere-hora, lo que yo necesito es un gabinete externo para poder albergar las baterías. Porque, ¿qué me está diciendo aquí? Que no podría soportar
soportar un gabinete, un par de baterías superior a las 26 ampere hora. Y por supuesto, está certificado por UL, por FM. Y aquí rápidamente vamos a ver características de los paneles convencionales y características de los paneles direccionados. Y no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Los veo muy en silencio aquí, la parte de preguntas, lo veo muy en silencio. Muy amable Ronald, nos ha indicado que se escucha bien, pero no sé si tienen alguna consulta hasta aquí para describir los paneles convencionales, direccionables, y ya pasaríamos directamente a la descripción de los paneles Farlight. Uy, no sé por qué no logro ver bien. A ver, allí indica si se escucha bien, si se escucha bien. Muchas gracias Luis, Marco, Arismendis, Ronald, Eric. Aquí me dice, esos paneles usan software de configuración por PC y de ser así, ¿son de propietarios o libres? Wika Energy SAC. Bueno, no veo el nombre, pero a la persona de Wika Energy SAC le comento de que el software de Farlight es completamente libre. ¿Qué quiere decir? En el momento de que ustedes vayan a Digicorp y quieran comprar un panel, pueden hacerlo con libertad, compran el panel de incendio, las sirenas strobo, los módulos, los detectores, estaciones manuales, ya tienen su proyecto completo y van a la página www.farlight.com, van a la parte de herramientas para descargar y allí se va a encontrar el PC Tools. Se encuentra el software de programación y lo descargan. Y es totalmente gratuito. Entonces, no requieres pagar absolutamente nada para poder programar estos paneles y tú, al comprar el panel, serías propietario del panel. Ahora, ya mirando hacia el 2021, probablemente sí, Digicorp va a realizar un programa de capacitaciones de un día, pero ya como Honeywell, nosotros tenemos una certificación de 3 días, pero básicamente es para profesionalizar tu experiencia. O sea, lo recomiendo, pero no es obligatorio. Lo damos, es bastante interesante, va a salir el nombre de Honeywell, sponsored by Digicorp, pero lo interesante es de que ya, si en este momento tienes un requerimiento, lo puedes comprar, lo puedes instalar y lo puedes programar. Y en algún momento, si por alguna licitación te pide algún certificado, o tú quieres profesionalizar tu experiencia, te recomiendo que lleves la certificación, pero no es un prerequisito para tener la llave. Ingresas a la página y la descargas. Arismendis, la antigua. Estamos liberando una solución, ya sería una charla más enfocada para el 2021, pero sí, estamos liberando una solución donde Farlight, los paneles Farlight serían instalados hacia un gateway y este gateway te podría proporcionar información en tiempo real en la nube de nuestros paneles y a la vez en una aplicación desde el celular podrías visualizar esa información. Y dependiendo de la jerarquía que compres, del usuario que compres, podrías hacer cambios de etiquetas de detectores, podrías hacer cosas interesantes ya desde la aplicación del celular. En este momento no está liberado poder verlo desde una aplicación, pero la idea es de tener esta solución liberada para el 2021. Muchas gracias, Ronald. Entonces, vamos a continuar
y ahí ya observaré si hay más preguntas o no en el desarrollo de la solución. Entonces aquí estamos viendo a la mano izquierda una solución convencional, en la mano derecha una solución direccionable. Vamos a hablar primero de la parte convencional. Primero vamos a hablar bien de los paneles convencionales, porque sí cumplen la norma. O sea, ya hemos dicho en presentación, en las diapositivas anteriores, hemos hablado de que qué es lo que me solicita la norma: alimentación primaria, alimentación secundaria, la parte de los circuitos de detección y los circuitos de notificación. Entonces, un panel convencional tiene estas herramientas. ¿Dónde viene la desventaja? De que un panel convencional, yo por ejemplo tengo un lazo de un panel convencional, y si se alerta a un panel convencional en una zona, yo no voy a saber exactamente en qué detector está. Entonces, si es una falsa alarma o si es una alarma, inmediatamente voy a tener que hacer una notificación total. Entonces, ¿qué debería ser lo correcto? Lo correcto debería ser de que si hay una alarma, yo tengo que evacuar. Entonces, si es una oficina y yo tengo falsas alarmas, ¿qué van a hacer? Van a apagar el panel. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente la oficina quede desprotegida ante un incendio real. ¿Por qué? Porque aquí puede ser de que se ensució y el polvo generó la falsa alarma. Puede tener diferentes razones para tener la falsa alarma, pero va a generar siempre la evacuación. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Apagar el panel convencional, lo que no es muy recomendable, ¿no? Porque estaría desprotegiendo al lugar donde se ha instalado. Otro tema es el tema de la forma de cablearse, ¿no? O sea, tiene una zona, y en cada zona voy, dependiendo del modelo, voy a poder colocar entre 20 y 80 detectores, pero tengo que usar la siguiente zona, la siguiente zona. Entonces, cuando en una zona se activa, voy a poder activar o una zona de notificación o todo. Pero lo que lo hace complejo también es la forma de instalarse, mire. O sea, yo tendría que tender cableados por cada zona, para las estaciones manuales, para los switch, para los detectores de temperatura y los detectores fotoeléctricos. Eso es lo que no lo hace tan interesante. También es el área en la que se puede instalar. Yo no puedo instalar un detector convencional en un área superior a 2.000 metros cuadrados. O, por ejemplo, ya no sería tan beneficioso si el edificio es vertical y es un lugar muy habitado, ¿no? Como una oficina, como un edificio de viviendas. Entonces, porque si genera muchas falsas alarmas, la tendencia va a ser apagar el panel. Y al final, ese edificio corporativo, de vivienda, o un área de un almacén no superior a 2.000 metros cuadrados, va a quedar vulnerable, ¿no? Ante un posible incendio. Sin embargo, cuando hablamos de un panel direccionable, ya es algo más interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de dirección, por eso es direccionable. Entonces, aquí esta estación manual, este módulo de control, este detector fotoeléctrico, este detector de temperatura, estos módulos de relé, van a tener una dirección. O sea, yo voy a saber exactamente dónde se ha originado el incendio o qué acción yo voy a poder realizar. Por ejemplo, aquí también estamos viendo que en el cableado es bastante sencillo. Es un cableado clase B, donde salen 2 cables de mi panel, y voy a hacer el recorrido y el sembrado de mis dispositivos. Salgo, tengo una estación manual, tengo un módulo de control que probablemente me está haciendo la parte de notificación de un piso. Sigo con los detectores, estación manual, otro módulo de control de otro piso, es un circuito de notificación de otro piso, y así voy subiendo. Y, por ejemplo, voy a realizar funciones complementarias, lo que no tiene un panel convencional. ¿Por qué yo voy a colocar un detector de humo en los ductos de HVAC? Porque yo no quiero que en la zona que se generó la emergencia, trasladar el humo a una zona B y generar el pánico. Entonces, si yo detecto humo en la ductería, cierro la ductería para no hacer la transferencia del humo
y generar un pánico en una zona donde no hay una emergencia. Entonces es bastante interesante. Si seguimos avanzando, vemos otra función complementaria, es el control de elevadores. ¿Se debería utilizar un elevador en una emergencia? No. Entonces, llevo el elevador hasta el primer piso, abro las compuertas del elevador y no permito que nadie las use, simplemente las personas que estuvieron en el elevador tienen que evacuar. ¿Qué otra función complementaria puedo tener? Puedo hacer apertura de puertas, puedo ver la parte de presurización, de escaleras. ¿Qué más se me ocurre? Podría ya yo con Farlight tengo teclados configurables, tengo 4 teclados configurables, F1, F2, F3, F4, donde por ejemplo antes habían licitaciones aquí en Perú donde no podíamos participar porque decía, tienes que tener un botón configurable para hacer arranque de bombas desde el teclado del panel. Ahora podemos exceder ese requerimiento porque tenemos 4 botones configurables. Realmente aquí ya con un panel Farlight yo no tengo ya una restricción de metros cuadrados. Estos pares de cables podrían tener hasta 980 metros de longitud con un tipo de cable, o podría irme hasta 3 kilómetros de distancia con otro tipo de cable. O sea, si utilizo 18 AWG, son 980 metros de longitud máxima hasta el último dispositivo, y si utilizo 12 AWG, podría ir hasta 3.000 metros cuadrados, ¿no? Desde el panel hasta el último dispositivo. Entonces, además, como estamos viendo en este caso, yo estoy colocando módulos de control para poder realizar notificaciones por pisos, ¿no? Si yo tuviera 3, 4, 6, 8 pisos, puedo poner un módulo de control por cada piso y primero realizar una notificación en el piso de la emergencia, valido de que es una emergencia y hago una notificación total. Entonces, otra característica interesante que tienen los paneles direccionables es si es un edificio corporativo, si es un pequeño hotel, si es un edificio de departamentos o si es un pequeño mall, yo puedo tener un anunciador remoto en recepción y entonces si se da una emergencia, lo primero que va a hacer un bombero al llegar es ir a recepción, que normalmente está en el ingreso, en el acceso de estos edificios, y van a poder observar dónde se originó el incendio. Por esa razón es un panel direccionable y el anunciador está hecho para poder proporcionarle esa información a los bomberos, ¿no? Si es un pequeño centro de salud, en la estación de enfermeras, si tienes seguridad en la garita de seguridad y así sucesivamente. Entonces vemos de que un panel direccionable tiene muchas ventajas. Al final ahorras material porque con 2 cables puedes hacer todo el tendido, puedes realizar otras funciones. Las ventajas son muy, muy, muy abismales. Muchas veces nosotros como instaladores nos dejamos llevar por un tema de precio, de practicidad, pero ya la tendencia es de que todos utilicemos paneles direccionables y estoy dándoles algunas razones, ¿no? Voy a ver si tienen alguna consulta, si no para seguir avanzando ya en la presentación de las características. ¿Ok? Vamos a ver de que Farlight tiene 3 paneles, es el ES50X, el ES200X y hasta el momento tenemos un MS9600. Tenemos el 9600, pero el próximo año deberíamos tener el ES-1000X. Entonces, cuando lleguemos al 9600,
voy a indicar qué características debería tener el 1000X. Por ahora vamos a utilizar el 9600. Y a esa línea se le conoce como endurance, ¿no? Entonces, el ES50X es un panel de detección de incendio con 50 dispositivos en cualquier combinación. ¿Por qué en cualquier combinación? No entiendo. Porque, por ejemplo, cuando veamos el siguiente panel, es un panel de 198 direcciones y voy a dividirlo en 99 y 99 detectores y 99 módulos. Cuando veamos el siguiente panel, es un panel de 636 dispositivos, donde 318 dispositivos son detectores y 318 dispositivos son módulos. En pocas palabras, el ES50X es el único panel que me permite cualquier combinación en la cantidad de dispositivos que tiene disponible. Yo tengo 50, podría tener un caso de 30 detectores, 10 módulos, 30 detectores, 20 módulos, ¿no? Entonces, o podría tener un caso atípico donde podría tener 30 módulos y 20 detectores. ¿Por qué no? Entonces, es independiente en la combinación que ustedes quieran hacer. No sé, por ejemplo, pongamos un caso extraño. Yo tengo 48 detectores, 2 módulos. Ya está. O sea, no hay una restricción. Yo puedo hacer la combinación de entre módulos y detectores en función a mi proyecto que tenga, ¿no? Mi proyectito, porque es un proyecto de 50 direcciones. Entonces, tiene un display LCD de 80 caracteres, donde cada fila va a tener 20 caracteres. Ya lo hace interesante. Tengo 2 circuitos snacks. Obviamente, si tengo pocos dispositivos de detección, voy a requerir pocos dispositivos de notificación. 2 relés programables compatibles con nuestra solución Swift. Mencionándolo rápidamente, el Perú no está liberado, pero tenemos una solución inalámbrica de detectores, módulos, sirenas, estrobos, que trabajan en una frecuencia de 902 a 928 MHz. Y esa banda, en la 912, ha sido privatizada por Vitel. Y eso no nos permite traer nuestra solución a Perú. Tenemos proyectos en Ecuador, en Colombia, en diferentes países de Latinoamérica, pero lamentablemente en Perú no hemos podido traer esa solución porque no está homologada. Estamos buscando una solución para poder saltarnos la banda privatizada, trabajar de 915 a 928 MHz. Pero como una buena empresa americana, se tiene que hacer estudios de mercado, desarrollo de tecnología, homologación, certificaciones, entonces es un proceso no muy rápido y no muy simple. Cuando hablamos de 4 botones configurables, ya les había comentado, tenemos F1, F2, F3, F4 desde el teclado del panel. ¿Qué quiere decir? De que yo podría relacionar este botón configurable, podría activar una bomba, ¿no? Entonces, ya puedo cumplir la solicitación. Podría ser apertura de puertas, podría ser control de elevadores, ¿no? Entonces, ya yo podría asignarle cualquier función a estos 4 botones. Entonces, es una solución complementaria bastante interesante porque son 4 y normalmente nos solicitaban 1. Ya en la presentación del portafolio hablamos de que nosotros proporcionamos 3 años de garantía desde el envío de fábrica hacia Digicorp. O sea, cuando yo envío mi panel o mis dispositivos a Digicorp, yo tengo 3 años de garantía. Tengo 3 años de garantía, ¿no? Yo proporciono esos 3 años de garantía. Pero además de eso, podríamos decir de que nuestro teclado es bastante robusto. He tenido la suerte de ser responsable en mi primer año de Honeywell, de trabajar en Bolivia. Yo soy peruano, trabajo en Perú, pero también realizo trabajos a partir de 2018 en Ecuador. He visto estos paneles instalados por 8, 9, 10 años o más. Y los técnicos de mantenimiento o los integradores que dan mantenimiento a los paneles quieren trabajar con Farlight. ¿Por qué?
Si yo quiero hacer trabajos rápidos de programación, monitorear mi panel desde el teclado, no se daña. Sin embargo, cuando miramos hacia la competencia, vemos de que normalmente los teclados a partir del segundo año o el tercer año se dañan. Y adivinen qué, en ese momento justamente ya no tiene las garantías del caso. Entonces tú, que eres un integrador que no solamente está pensando en instalar, sino también en dar servicios de mantenimiento, en darle de continuidad a tu negocio, yo te recomendaría que trabajes con Farlight. Es un producto que lo vas a instalar y lo vas a tener 10 años y ya por cambio de tecnología probablemente lo vas a cambiar, pero te va a dar esa tranquilidad de que no solamente lo vas a instalar, sino vas a poder dar un servicio de mantenimiento con tranquilidad. Y yo te diría que va a garantizar tu trabajo. ¿Qué otra característica interesante puedo decir? Es de que mi panel es direccionable, sin embargo yo puedo agregarle un módulo para que acepte detectores convencionales. ¿Cómo así? Yo podría ir a un almacén y normalmente ya los almacenes tienen, tienen oficinas administrativas, entonces tú podrías proteger las oficinas administrativas con el lazo de detección direccionable, pero cuando le agrego los módulos analógicos o convencionales, yo podría hacer el tendido, si quisiera, en la parte de almacén, o una zona muy grande, podría colocarle detectores convencionales. Y no voy a perder mi certificación. ¿Por qué? Porque yo soy un panel direccionable que está colocando un módulo para aceptar detectores convencionales. Entonces es una herramienta bastante poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos un competidor que tiene un panel convencional y le agrega tarjetas de módulo direccionables para volverlo direccionable. Pero al colocarle estas tarjetas no están certificadas, o el panel perdería la certificación UL. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos de que proporcionamos garantía de 3 años, en nuestro teclado es bastante robusto, o sea, lo puedes tener instalado, programar, configurar, monitorear desde allí por 10 años y no te va a generar problemas. Y es un panel direccionable que le puedes agregar módulos para aceptar detectores convencionales para zonas amplias donde no quieres no es necesario que sea direccionable. Entonces lo vuelve bastante competitivo y no pierde la certificación. Son características que se van a ir repitiendo en los 3 paneles que tenemos, ¿no? En el ES50X, en el 200X y en... A ver, antes de pasar a otro panel. Sí, claro que sí. Marco Rubina, claro que sí. Estos paneles pueden trabajar en multifamiliares y en oficinas. Claro que sí. Arismedis. Arismedis me pregunta, ¿estos paneles permiten módulos inalámbricos? Como te decía, lamentablemente en Perú no tenemos en este momento no tenemos homologada esa solución, la tenemos liberada en otros países que no tenemos privatizada la banda 912. Sí, sí la tenemos, pero no funciona en Perú. O sea, no está homologada y no la podemos importar, porque el Ministerio de Telecomunicaciones, de Transportes y Telecomunicaciones no lo permite. Muy buena pregunta, Wika Energy Sac. Me dice, si tengo un sistema ya con el Notifier 3030, ¿puedo migrar a Farlight o converger aprovechando hardware?
de ambos, pero con panel nuevo? No. No, ¿por qué? Porque Notifier es un panel que tiene protocolo CLIP y protocolo FlashScan. Entonces, sus detectores leen o el panel lee ese protocolo y ese protocolo lo tienen los detectores y Farlight habla protocolo FireSpeed. Entonces, son lenguajes de comunicación diferente, por lo tanto tendrían que trabajar de manera aislada, separada. Pero, por ejemplo, si tengo un Notifier y tengo un Farlight, lo que yo podría hacer es, como Notifier es un panel superior, lo que podría hacer es monitorear al panel Farlight a través de módulos de monitoreo en los estados, ¿no? Estado de alarma, estado de problema, estado de falla. Ronald, normalmente Honeywell trabaja con certificación UL y cumple con la NFPA 72. Cuando trabajamos con detectores, módulos, sirenas Strobo inalámbricas, primero tenemos que cumplir la norma, ¿no? La norma que me dice que yo puedo colocar un detector y va a cubrir 81 metros cuadrados. Y el espacio de separación entre detector y detector se respeta. Pero como estamos hablando de una solución inalámbrica, la NFPA 2 me dice que sea clase A. Entonces, si se pierde la comunicación por un periodo mayor de 120 segundos, inmediatamente el panel va a darte la alarma de que no ha tenido la comunicación con un detector. O si este detector no encuentra el camino de regreso, cada detector, módulo o sirena Strobo va a funcionar como un repetidor. Entonces, siempre, de cierta manera, va a encontrar el camino a casa. O sea, si yo, detector 5, me comunicaba con el detector 3 y 4, si no encuentro el camino a través de cualquiera de ellos dos, buscaré algún elemento, una sirena Strobo número 1, para poder comunicarme con la sirena Strobo y la sirena Strobo pueda comunicarse con el panel. Y lo va a hacer en un periodo no mayor de 120 segundos. Si por alguna razón yo, detector número 5, no logré comunicarme en ese tiempo con el panel inmediatamente lo reconoce como una emergencia o una alarma. Bueno, ya he respondido las preguntas. Vamos a avanzar rápidamente con el panel, el segundo panel, que es el ES200X. Este panel tiene un solo lazo, son 198 dispositivos, y aquí sí tengo que dividir 99 detectores, 99 módulos. Tengo el display de 80 caracteres, un display LCD, son 4 filas de 20 caracteres cada uno, 4 circuitos NACS. ¿Por qué? Porque ya la parte de detección es más grande, son 198 dispositivos. Entonces, probablemente voy a requerir más notificación. Por lo tanto, tengo 4 zonas de notificación y viene el panel con 2.5 amperes, pero si por alguna razón la demanda es superior a 2.5, puedo hacer que se expande esa disponibilidad de corriente a 6 amperes. Estamos viendo que tiene 2 relés programables, un relé fijo del problema, 4 botones configurables, y aquí ya me está hablando de la compatibilidad de aplicaciones de audio. ¿Por qué? Nosotros hablábamos de que este panel hace detección, hace notificación, pero por ejemplo, si yo ya tengo 198 dispositivos y lo voy a colocar en un edificio superior a 10 pisos, ya un edificio superior a 10 pisos es considerado por la norma un edificio de riesgo. Entonces ya no es suficiente con la detección y la notificación, sino que tengo que hacer la parte de audio evacuación. ¿Qué panel me da la parte de audio evacuación? O en palabras amables es los parlantes, ¿no? Los parlantes. Y muchas veces nosotros como instaladores, para ahorrarnos, usamos parlantes Strobo, ¿no? Entonces no solamente voy a hacer audio evacuación, sino también voy a poder notificar con los Strobos. De cierta manera estoy complementando, ¿no?
yo ya tendría, hemos visto que podemos colocar paneles de descarga, si puede ser el MRP 2001 o el MRP 2002, pueden ser paneles de detección, el ES50X, estamos viendo el 200X, pero ya a partir del 200X, como hay una posibilidad de que el edificio sea superior a 10 pisos, puedo colocar un panel adicional que se llama ECC50/100, que me va a dar la capacidad de audio evacuación. Entonces ya tenemos 3 paneles, ¿no? ¿Quién me puede pedir esa solución? Un pequeño hospital, un pequeño hotel, un edificio familiar, un edificio corporativo. Entonces ya vemos de que Farlight es bastante versátil. Yo podría partir con un panel de detección y notificación, y si mi proyecto por alguna razón hacen un data center en ese edificio, le agrego el MRP 2002 y tengo ya la capacidad de descarga. Si por alguna razón ese edificio llega a superar los 10 pisos y la norma me exige que tenga audio evacuación, le agrego un panel y le doy la posibilidad de tener parlantes strobo. Entonces es bastante interesante. Sí, nacemos con una solución muy pequeña de 50 dispositivos, pero a partir de aquí empezamos a crecer. Y ya para ir terminando, en los últimos 10 minutos, vamos a ver que tenemos el 9600. ¿Qué quiere decir? Que al momento de comprar el 9600 va a venir con un solo lazo de 318 dispositivos cada uno, y se va a dividir en 159 detectores, 159 módulos. Pero yo podría agregarle la tarjeta SLC-2LS y le doy la posibilidad de tener un segundo lazo. Le daría una capacidad total de 636 dispositivos. Como les dije, ya estábamos viendo el ES50X, el ES200X, y el próximo año este panel debería ser reemplazado por el ES-1000X. ¿Qué quiere decir? De que debería tener un lazo adicional. Debería tener un tercer lazo, o debería tener esa posibilidad de darle un lazo adicional, y ya tendría un panel de 954 direcciones. Un panel que hace detección y un panel que hace notificación. Es bastante interesante, bastante potente. Debería tener los 4 botones configurables que hemos venido viendo en los paneles anteriores. Ya tiene este panel 9600, tiene un display LCD de 80 caracteres, probablemente el ES1000X también, tiene 4 circuitos NACS y una disponibilidad de corriente de 7 amperes. ¿Por qué de 7 amperes? Evidentemente, si yo ya tengo una demanda de detección alta, voy a tener una demanda de notificación, porque recuerden que NACS es Notification Appliance Circuits. Entonces voy a tener circuitos de notificación con una disponibilidad de corriente de 7 amperes. Y estamos viendo de que este panel también es compatible con el panel de audio, con el ESC-50/100. ¿Por qué? Igual que en el modelo anterior, que estamos hablando de pequeños hoteles, pequeños hospitales, pequeños edificios corporativos, edificios de viviendas que superan los 10 pisos. Ahora en Lima ya vemos edificios de 15, 17, 21, 22 pisos. Entonces, ya es recomendable utilizar audio evacuación. Ya es considerado un edificio de alto riesgo. ¿Por qué? Imaginemos que sea un hotel de 17 pisos y su sala de conferencias esté en el piso 17. A mí me pasó en Ecuador. Yo fui a dar una charla a Ecuador. Mi cliente hace un roadshow, invita a los diferentes fabricantes que representa, y habían 200 asistentes, clientes, más o menos 12 expositores y el staff de la empresa. O sea, por lo menos en promedio 250 personas en un 20º piso, y prácticamente todos desconocíamos las rutas de evacuación. Entonces, ¿qué va a ser la audio evacuación? Cuando hablamos de notificación, estamos hablando de sirena strobo.
yo escucho el sonido, volteo y veo el estrobo y escucho el sonido, ¿no? Ti, 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 y veo la iluminación, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Entiendo de que es una emergencia y debería evacuar. Pero estoy en un 20º piso y es la primera vez que estoy allí. Para eso está la audioevacuación, para indicarte de que no puedes tomar elevadores en una emergencia, para enviarte por las rutas de evacuación. ¿Qué tengo que hacer? Tomar las escaleras de emergencia. Entonces, la audioevacuación es para disminuir el pánico. Entonces, para que las personas ante la emergencia no salgan corriendo y probablemente empujando a los demás y generen un accidente más que por la emergencia, ¿no? ¿No han visto ustedes muchas veces en los edificios, las discotecas, en los estadios, que las personas muchas veces no mueren por la emergencia como tal, como un incendio? Mueren porque han sido aplastadas o arrolladas por otras personas. Entonces, eso es lo que busca la norma, evita el pánico y por eso te proporciona la audioevacuación, o mejor dicho, la exige. Entonces, ya para concluir, estamos viendo las características comunes de ellos. Ya vimos de que tenemos 50 direcciones, 198 direcciones, y le agregamos al 9600 un segundo lazo para darle la capacidad de 636 direcciones. Cuando hablamos de notificación, el panel más pequeño tiene 2 zonas de notificación, el 200 y el 9600 tiene 4 zonas de notificación cada uno. Disponibilidad de corriente del 50X es de 2.5, pero del 200X es de 3 amperes y yo puedo ampliarlo hasta 6 amperes, ¿no? Y cuando hablamos del 9600, tiene una disponibilidad de corriente de 7 amperes. Sin embargo, cuando hablamos de gabinetes y la posibilidad de albergar baterías, estamos viendo que el 50X va a poder soportar o albergar un par de baterías no mayor a 18 ampere hora. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón tienes la demanda de 26 ampere hora para tu solución, vas a tener que agregarle un gabinete externo para poder colocar tus baterías en ese lugar. Lo mismo para el 200X, sin embargo, estamos viendo que en 9600 sí ya es un gabinete más grande y me permite albergar baterías hasta 26 ampere hora. O sea, tenemos la de 7 ampere hora, 12 ampere hora, 18 ampere hora, 26 ampere hora. Todas esas baterías van a poder ser colocadas dentro del gabinete del panel. Solo si fuera de 50, 100 o 200 ampere hora, ya requeriría de un gabinete externo adicional. Podemos ver aquí de que estamos certificados en UL y en FM. Dice, Alexander, ¿qué significa eso? ¿Son letras que se escriben bonitas o ustedes están interesados en cumplir en todas las certificaciones? No, sí hay aplicaciones prácticas para las certificaciones. Por ejemplo, en algún momento hemos hablado del dimensionamiento de las baterías. Dijimos de que en condiciones normales un panel de detección debería estar dimensionado para soportar o poder alimentar de manera alternativa o secundaria en condiciones normales 24 horas y en condiciones de emergencia por 5 minutos. Eso es con UL, pero cuando estamos hablando de FM, FM me exige 48 horas en condiciones normales y FM me exige 10 minutos de alimentación secundaria en condición de alarma. Entonces, es más allá de una simple certificación, tiene aplicaciones prácticas. Bueno, ahora vamos a ver, aquí hay preguntas. Así es, Ronald. Así es, la solución es una solución en Maya. Marco Rubina, sí, es cierto. Nosotros sí tenemos
tenemos un software que nos permite hacer el dimensionamiento del proyecto. Vamos a ver si está aquí. Ahí estamos viendo una aplicación vertical, una aplicación que con un lazo hacia la mano izquierda, con un lazo estoy colocando los detectores y las estaciones manuales y el circuito de notificación, y con el siguiente lazo estoy colocando los detectores, las estaciones manuales y las sirenas estrobo, ¿no? Pero mira, acá me dice que no puede ser un edificio de mayor de 10 pisos. ¿Por qué? Porque un edificio hasta 10 pisos yo puedo trabajar solo con detección y notificación. Si fuera superior a 10 pisos, ya este panel requeriría un panel adicional, que es el SS-50100, para colocarle audio evacuación. Otra aplicación es, acá por ejemplo, esto podría ser un metro con facilidad, donde el 9600 va a ir con un lazo y va a cubrir todo el área de metro donde haces tus compras. Allí haces el recorrido con un lazo. Y con el segundo lazo está la florería, la lavandería, Inca Pharma, ¿no? El pequeño restaurante. Yo hago el recorrido con el segundo lazo. Y ahora cuando hablamos de notificación, miren, aquí tenemos Sirena Estrobo con el lazo de notificación 1. Estoy colocando todas las sirenas estrobos, y acá hacia la izquierda con el lazo de notificación número 2 estoy haciendo el recorrido de las sirenas estrobo para notificar todo este ambiente. Entonces es bastante interesante. Y aquí está. Ustedes pueden ir a la página de Farlight, y Farlight tiene un dimensionador. Se llama Light Configurator. Tú ahí vas a colocar el número de detectores, el número de módulos, el número de sirenas estrobo, y te va a hacer el cálculo de baterías. Y también tenemos otra aplicación que te va a permitir hacer el cálculo de caída de tensión. Entonces, realmente si ustedes ingresan a la página de Farlight, www.farlight.com, van a poder descargar todas las herramientas gratuitas. El dimensionador que te hace el cálculo de baterías, te hace el cálculo de dispositivos, tengo el calculador de caídas de tensión, tengo el software de programación, tengo white papers que te van a dar aplicaciones típicas. Es una solución bastante interesante, ¿no? Y ya la tenemos disponible con nuestro socio estratégico Digicore. Ronald Poma, ¿te refieres a certificación UL? Nosotros cumplimos con UL. O sea, como pudiste ver en las presentaciones, en el resumen de las características de nuestros paneles, nuestros detectores, módulos, sirenas estrobo, los paneles, tienen certificación UL. Y básicamente la certificación UL es para garantizar que estamos cumpliendo la NFPA 72. Pero la NFPA 72 tiene requerimientos puntuales, que vamos a hacer una charla de NFPA 72 y vamos a ver cuáles son los requerimientos de la NFPA. No sé si tienen alguna consulta adicional. Bueno,
Vamos a dar 2 minutitos más a ver si tienen alguna consulta. Si no, ya nos hemos dado más de 5 minutos. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Probablemente ya iniciemos un ciclo de charlas con Digicorp de Farlight. Me parece que tenemos programada una donde mi compañero Rafael Ruiz, el responsable de preventa o ingeniero de aplicaciones dentro de nuestro grupo de trabajo, va a darnos un pantallazo de la programación de los paneles Farlight. Nos va a mostrar qué tan sencillo es programar estos paneles, ¿no? Entonces, los invito a revisar el calendario de Digicorp para que puedan ver de que estas siguientes charlas que nosotros venimos dando a través de Digicorp. Quiero agradecerle mucho a todos los presentes y los esperamos en las demás charlas. Espero que les haya gustado. Ya les dejé mi tarjeta de presentación al inicio. Pueden comunicarse conmigo con libertad. Que tengan buena semana. Cuídense. Hasta luego.